Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy igual os sorprende a algunos lo que os voy a decir. Existe la disfagia en el caso de los niños, porque es algo que generalmente asociamos a los mayores. Efectivamente, la disfagia, que se traduce como una dificultad para tragar de manera adecuada los alimentos, es mucho más frecuente de lo que pensamos en pediatría, en la etapa infantil. ¿Qué ocurre? Que muchas veces no lo llamamos o no lo tratamos como disfagia, porque en la mayoría de los casos podríamos decir que es algo transitorio, ¿no? Que ocurre durante un periodo de tiempo y no de manera permanente, al menos en los niños sanos. ¿Qué ocurre? Que esta disfagia estaría asociada de manera permanente o a largo plazo, sobre todo pues, a niños que puedan tener alteraciones morfológicas o neurológicas a nivel de la boca, es decir, que de la boca o del sistema digestivo, sobre todo, que afecten a esa parte de tragar los alimentos. Pero ahí ya tendríamos pues, otros casos, pero cualquier niño en un momento dado puede tener una infección de garganta o puede tener una amigdalitis, es decir, una inflamación de las amígdalas que se encuentran en esa garganta y que impidan durante un periodo de tiempo el paso de los alimentos, que impidan tragar bien los alimentos. Ese proceso de tragar en algunos casos puede tener unos riesgos añadidos, ¿no? Cuando se alarga, vamos a decir, en el tiempo y cuando afecta sobre todo estructuralmente a la capacidad de tragar. ¿Cómo se traga? ¿No? Nosotros introducimos el alimento en la boca, se mastica, se saliva. Ese masticar permite romperlo, que sea más pequeñito y por lo tanto que sea más fácil de tragar. En los niños, por ejemplo, una dificultad de masticación podría provocar disfagia, por ejemplo. En el caso de que falten piezas dentales, muelas, porque hayan tenido caries y se las hayan quitado. Generalmente se sustituye temporalmente esa pieza para evitar problemas de masticación o para evitar que el resto de los dientes se muevan y ocupen ese espacio que se ha dejado vacío. Esto, por ejemplo, con dientes de leche o incluso niños más mayores con dientes permanentes. Por lo tanto, esos problemas a veces de tragar bien los alimentos podrían comenzar incluso en la boca, en esa masticación. A la hora de pasar los alimentos, si el niño tiene unas amígdalas más grandes de nacimiento, imaginaros, pues puede tener una mayor dificultad para tragar los alimentos porque tiene un paso más estrecho en la primera parte donde la lengua empuja los alimentos hacia el camino que tienen que seguir en dirección al estómago. Si vamos a decir, ese tamaño de las amígdalas además se ve aumentado porque hay una infección, es prácticamente imposible tragar adecuadamente los alimentos. Hay algo que está obstruyendo, que está impidiendo que se puedan tragar, especialmente cuando esos alimentos son sólidos, que hay que masticarlos, salivarlos y que adquieren cierto volumen o cierto tamaño. Habría mayor facilidad, por supuesto, o podríamos evitar esa disfagia utilizando alimentos triturados. Pero ojo, que las disfagias a veces nos engañan. Podemos pensar que es más fácil tragar una sopa, pero si esa sopa tiene diferentes texturas, garbanzos, fideos, trozos de carne o de verdura, ¿qué ocurre? Que los niños, sobre todo, y esto ocurre también en los mayores, tienen una mayor dificultad para masticar adecuadamente esos alimentos. Tienden a tragárselos enteros
y eso podría provocar lo que se denomina aspiración, que es uno de los mayores riesgos de las disfagias, de la dificultad para tragar. Esas diferentes texturas, especialmente el líquido, que hace que pasen a diferente velocidad desde la boca hacia el sistema digestivo. El paso o la comunicación entre las vías respiratorias y el resto del sistema digestivo es común, y hay una tapita que se abre y se cierra continuamente cuando hacemos el gesto de tragar. Si no hacemos bien el gesto de tragar porque el cerebro de los niños piensa en que tiene los garbanzos en la boca pero el líquido ha pasado, ¿qué ocurre? Que igual ese mecanismo funciona mal y el líquido pasa a las vías respiratorias cuando no debería, porque el resto de los alimentos se encuentra retenido por esa dificultad para tragar. Cuando existe disfagia en los niños, además de ese posible riesgo de aspiración o de atragantamiento, que podría provocar también infecciones a nivel de las vías respiratorias, tenemos un problema de, a veces escasez de la ingesta de alimentos, y si se mantiene durante un periodo largo, o sea, a largo plazo, pues podría provocar también desnutrición si no tenemos en cuenta que no se están aportando o que no se están tragando y comiendo la cantidad y la calidad de los alimentos que se necesitan. Y me explico. Un niño que tiene dificultades para tragar deja de comer porque le supone tanta dificultad o tanto dolor o tanto trabajo el comer los alimentos que a veces los rechaza. Y entonces, en ese caso, si esto se mantiene durante un periodo muy largo de tiempo, nos podríamos encontrar con un niño desnutrido, es decir, que no recibe el suficiente aporte de energía y de nutrientes a través de la dieta. ¿Cómo detectamos, ¿no? ¿Cómo nos podemos dar cuenta de que nuestro hijo tiene dificultades para tragar? Los niños ya un poco mayorcitos evidentemente nos lo van a decir: me duele la garganta, no puedo tragar. Pero a veces, cuando no se trata de una infección, imaginaros unas amígdalas grandes que nadie os ha dicho y que le dificultan un poco tragar los alimentos, generalmente hay algunas señales que nos pueden hacer sospechar, ¿no?, de esa disfagia. Una es que suelen ser niños que comen muy despacio, porque claro, tienen dificultad para tragar y a veces intentan tragar más de una vez lo que se han llevado a la boca. Es decir, esos niños que cuando son pequeños: ¿has tragado ya? No, no, todavía no. ¿Has tragado ya? No, no, todavía no. Igual le están intentando tragar y realmente no pueden. Si es por una infección, nos van a decir: es que me duele mucho la garganta cuando trago. Pues intentaremos con otras estrategias durante ese periodo de tiempo que dura la infección, como por ejemplo triturados o líquidos, que dependiendo de la temperatura a veces también calman un poquito ese dolor. De esa manera nos aseguramos que no dejan de comer durante el periodo de tiempo que se ve afectada esa capacidad para tragar. Otros síntomas que nos pueden hacer sospechar, por ejemplo, la tos cuando se come, es decir, cuando tragan les entra tos. ¿Por qué? Pues porque ese alimento no ha ido por donde debía o porque se ha quedado como pegado, ¿no?, en la parte trasera de la boca, en ese primer paso, ¿no?, donde empuja la lengua. Bueno, pues ahí a veces pues entra tos. Otros niños de repente se atragantan cuando van a tragar y parece que sin mayores problemas, ¿no? Le ha entrado la tos, como que se ha atragantado, e incluso les puede llegar a salir hasta la comida por la nariz, sobre todo cuando es muy líquida. Es decir, síntomas o señales que nos pueden hacer sospechar, si se repiten frecuentemente, que el niño tiene dificultades para tragar. Otros síntomas o signos de esa dificultad para tragar, que podría ser evidentemente una disfagia, son movimientos extraños a la hora de tragar los alimentos, como arquearse, mover un poco la garganta, como echar para adelante la cabeza, es decir, algo que están haciendo porque realmente les facilita
tragar esos alimentos, pero que no debería estar presente. Es decir, si habitualmente mi hijo para tragar hace cosas raras con la cabeza, evidentemente es que ese reflejo de tragar no está funcionando como debería. En otras ocasiones podemos detectar alteraciones en la voz. Podría ser porque los alimentos pues, no están circulando adecuadamente y cierta irritabilidad, cansancio a la hora de comer, pocas ganas, ¿no? Porque todo eso les genera pues, un esfuerzo extra. Así que tenemos que estar vigilantes para tratar de detectar en esos casos esos problemas para tragar los alimentos. Los niños que más probabilidades tienen de sufrir disfagia a lo largo de su vida suelen ser niños prematuros o niños con problemas neurológicos. ¿Qué ocurre? Que la supervivencia actual de los niños prematuros es enorme y por lo tanto pues tenemos ahí mayores probabilidades o mayores posibilidades de que aumenten también pues estas tasas de dificultades para tragar o aparición de disfagia en niños. Que las estadísticas nos digan que la disfagia ha aumentado en los niños en los últimos años, evidentemente hay que ver de dónde vienen estos casos y probablemente estarían asociados a esa mayor tasa de supervivencia de niños que tienen problemas de nacimiento o, vamos a decir, que no nacen a término, como los niños prematuros o niños que tengan otro tipo de problemas de salud con menor supervivencia hace años y ahora, bueno, pues que nacen y crecen con menores dificultades. En el caso de las disfagias transitorias, como puede ser por una infección de garganta, una amigdalitis o simplemente por tener las amígdalas más grandes, evidentemente normalmente son pasajeras. En el caso de las amígdalas grandes, antiguamente había una tendencia a quitarlas para evitar problemas, pero actualmente se sabe que como están asociadas al sistema inmunitario, podría ser peor quitarlas que mantenerlas y ahí habría que ver cuál sería la afectación, ¿no?, de esas amígdalas grandes al proceso de tragar los alimentos y de ahí pues, poder valorar o tomar las medidas adecuadas. Pero en todos estos casos ya hemos visto que puede ser un proceso transitorio que nos puede llevar a tener que modificar la dieta o la alimentación durante ese periodo de tiempo para evitar esos riesgos de los que ya hemos hablado. Así que espero que si detectáis algo de esto en vuestros hijos que os he contado, pues ir a consultarlo con el médico para que se valore cuál es la causa, el origen, tratamiento y bueno, pues poner las pautas necesarias para evitar los riesgos. Así que espero que el vídeo os haya gustado. Si no conocíais que existían estos casos en los niños, pues evidentemente os sirve para tener más información. Espero que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.